Os digo quién es el anticristo. Todo comenzó el 2 de septiembre del año 1989 en Fátima, donde Nuestra Señora se me apareció presentándose como la Santísima Madre. En esa ocasión me anunció que mi misión sería muy difícil y que la tarea más importante de mi vida sería identificar el mal en el mundo. ¿Quién lo encarna? ¿Quién lo planea? ¿Y quién lo ejecuta? En una palabra, lo que se llama el anticristo, quien teológicamente hablando está comandado por el diablo, si no es el diablo mismo. Giorgio Bon Giovanni. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos otra vez aquí en El Despertar. Bueno, como siempre le hemos traído un programa bastante quizás polémico. Algunos creerán, otros no. Pero bueno, nosotros le recopilamos lo que más pudimos con documentos y a base de un mensaje de nuestro querido Giorgio Bon Giovanni para decir de qué trata este programa, quien lo titulamos ¿Quién es el anticristo? Pero antes de desarrollar, voy a presentar a mi compañero Fabián Ranieri. Bienvenido. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Sí, realmente es un tema bastante delicado por todo lo que vamos a mencionar, pero sabemos que esto lo venimos trabajando de hace mucho tiempo en charlas, en conferencias, claro, y demás, sí. Y también en nuestros programas, ¿no? Hablando siempre del anticristo. Es un tema que esperemos que ustedes puedan entender, porque la obra es, digamos, uno de los pilares de la obra es descubrir al anticristo. Exacto. Y bueno, también tenemos a nuestro querido compañero desde Guatemala, José Bor. Bienvenido. Hola Silvina y Fabián. Sí, chicos, vamos a hablar de un tema muy interesante y a la vez muy delicado. Vamos a hablar de ese tema donde el cielo por primera vez nos muestra los verdaderos rostros de los enemigos de la humanidad. Exactamente. Bueno, yo voy a arrancar un poquito con esto que habla Giorgio, ¿no? Porque prácticamente es el mensaje de Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más textual posible. Vamos todos a hacerlo lo más textual posible porque es importante tener en cuenta detalles. Y dice así, Giorgio cuenta que la madre le explicó dónde encontrarlo al anticristo. Y desde ese entonces ha estado viajando por el mundo buscándolo. Lo encontró en las guerras, en nombre de los amos del mundo, mientras trataba de explicar a la gente que quienes dominan el planeta y quienes dominan la materia son los enemigos del Cristo. Él se convierte en el director de Antimafia 2000 porque ha encontrado al anticristo en organizaciones criminales, o mejor dicho, en quienes las utilizan, entre bastiones para hacer el mal, en particular la Cosa Nostra en Sicilia, pero también otras mafias, que son organizaciones puramente criminales dedicadas al mal absoluto. Así es, Fabián, y sus líderes son verdaderos criminales, pero no obstante verdadero poder político, militar y religioso. ¿Quiénes la controlan? Hasta de poderes aún más altos que utilizan organizaciones criminales, lo que les permite enriquecerse, ganar poder e incluso atacar al Estado. Porque para llevar a cabo ciertos proyectos políticos, la mafia es necesaria,
y por eso Giorgio busca al anticristo con el periódico Antimafia do Emila, junto con la redacción, proporcionar información sobre organizaciones criminales y apoyar a los magistrados adecuados, que obviamente no hablan del anticristo, sino que buscan la verdad como nosotros la buscamos. Él lleva mucho tiempo diciéndoles que algún día revelaría su nombre, quién es, dónde vive, etc. Pero el padre, a quien llama Adonisis, siempre le ha prohibido entrar en detalles hasta ahora. Y así llegamos al día de hoy, el día en que revela hechos y secretos que aprendí hace más de 10 años. Fue cuando fue a Roma y conoció al anticristo en Villa Lucifero, residencia de una histórica familia noble, originaria de Crotona, cuyo apellido es Lucifero. Los miembros de esta familia, como era de esperar, son amigos de cardenales y obispos. Una llamada de un masón, director del Banco Nazionale del Lavoro, que le dijo: te leí en las revistas que editas, vi que escribes sobre el anticristo y me ordenaron que te lo presentara. Entonces llega una cita y llegó a la villa Lucífero, acompañado de este señor, quien lo dejó allí. Una especie de mayordomo le abrió la puerta, le deja entrar y le condujo hasta esa persona, quien le ofreció dinero, creo que hasta 660 millones de dólares en aquel momento. Luego le dijo que si trabajaba para él, le permitiría hacer todo, incluso le abriría el camino para entender quiénes son los verdaderos mafiosos, los verdaderos instigadores externos, para hablar a fondo sobre civilizaciones extraterrestres, la reencarnación del Cristo, pero no de la segunda venida. Se suponía que no debía hablar de ese tema. Le pidió que firmara un contrato de trabajo privado real. Su nombre en inglés era y es Judá de Legión. En ese momento le preguntó si era judío por su nombre, pero le respondió: me llamo sí porque somos muchos. Era una sola persona, pero hablaba por muchos. Para comprender este concepto, es necesario leer el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20, en el que Jesús, estando a las afueras de Jerusalén, se encuentra con un endemoniado que se golpeaba con piedras y poseía una fuerza monstruosa, tanta que nadie podía contenerlo, ni siquiera con cadenas. Cuando Jesús, un profeta de Dios, se le acercó y le preguntó: ¿quién eres? El endemoniado respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. En ese momento Jesús lo exorcizó. El anticristo, según él le revela a Adonisis, no se identifica con una sola persona, sino con una multitud de fuerzas. Teológicamente hablando, a la cabeza de estas fuerzas está Lucifer, así como a la cabeza de los arcángeles, en el otro lado, el del bien, está Cristo. Volviendo a la historia de aquel día en Villa Lucifero, Adonisis le ha obligado a guardar un secreto hasta hoy. La Legión de Judá, tras rechazar su oferta, le estrechó la mano y dijo: no puedes hacer nada contra nosotros, porque me ves como uno, pero yo soy nosotros. De la misma manera que los genios solares, pero en el buen sentido, dicen: somos nosotros. Luego continuó: si me atacas y me golpeas, hay otros 39.900 como yo, porque el anticristo es una multitud encerrada en una sola sustancia compuesta de diferentes entidades. Tremendo, creo que es un mensaje fuerte, Sí. Para muchos que no siguen la obra de Giorgio Bongiovanni. Tal vez ahora empiezan a entender un poquito más. Ojalá que esto sirva. La idea es eso, ¿no? Para que puedan entender esto y comprender detalles del mensaje de este que ha subido Giorgio hace muy poquito tiempo, no hace mucho, que está en las redes y en la página de Giorgio. Pero bueno, esto es un comienzo, ¿no?
A mí me llamó la atención, si bien uno está en esto que más o menos trata de entender cómo es el bien y el mal, cuando ellos dicen no es uno, que somos varios, uno comprende que hay entidades, pero no al nivel de cómo haces como para decir, bueno, aniquilarlo de alguna manera, por decirlo, no sé Sí, cómo. decirlo de alguna forma. Claro, porque bueno, al ser varios, vos derrotas a uno, pero siguen como mutándose, Sí, prácticamente. tal cual, sí, sí. Sí, se creía también, chicos, de que esto solo quedó registrado nada más en la Biblia y nos damos cuenta que ese mismo espíritu de Legión sigue, a pesar de los años, y ahorita estamos en el año 2000, sigue todavía activo. Y otra cosa, se está actualizando más todavía. Exacto, exactamente. Bueno, ahora vamos al siguiente video para explicar un poquito más de esto, ¿no? Más de detalladamente. este tema. El rostro del anticristo. La Legión de Judá coordina a unas 120 personas. Algunos son jefes de Estado, otros son simplemente magnates empresariales. Entre estos nombres, capaces de mover una fortuna de 50.000 billones de dólares, destacan Abigail Johnson, Fidelity, 31.000 millones de dólares. Es la heredera del imperio fundado por su abuelo, licenciado en Historia del Arte y MBA en Finanzas por Harvard, hoy propietario del 28% de Fidelity y la segunda mujer más influyente en las finanzas globales. Jamie Dimon, JP Morgan, 1.6 mil millones de dólares, de origen griego, es uno de los CEO más poderosos, habiendo sobrevivido a la crisis de 2008, apareciendo regularmente en la lista de las 100 personas más influyentes del Time y miembro del Consejo de Administración de la Reserva Federal de New York y el Consejo de Relaciones Exteriores. Larry Fink, BlackRock, 1.2 mil millones de dólares. Es el cofundador y director ejecutivo del administrador de activos más grande del mundo, clasificado como la 28ª persona más poderosa por Forbes, con roles destacados en la Mesa Redonda de Servicios Financieros, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Universidad de New York y el MoMA, además de ser visitante habitual de Davos. Robert Capito, BlackRock, 464 millones de dólares, cofundador, es presidente de BlackRock, anteriormente First Boston, posee aproximadamente 209.000 acciones por un valor de 235 millones de dólares y en 2023 ganó 19.5 millones de dólares en salario y bonificaciones. Valérie Bauzon, Amundi, 208 millones de dólares. Es una de las dos únicas mujeres al mando de los 10 gigantes más importantes. CEO de Amundi, formada en HEC y Sciences Po, con participaciones significativas en Crédit Agricole y presencia en Bilderberg. Timothy Armour, Capital Group, 197 millones de dólares. Dirigió uno de los mayores gestores de activos, más de 2.8 billones de dólares, hasta 2023, después de una carrera de más de 40 años que comenzó como analista de acciones y graduado de Middlebury College. Paul Kelleher, UBS, 191 millones de dólares, irlandés, presidente de UBS desde 2022, negoció la adquisición de Credit Suisse después de 30 años en Morgan Stanley, donde como director financiero gestionó la crisis de 2008 y una inyección de 9.000 millones de dólares en Mitsubishi UFJ con una licenciatura en Historia Moderna de Oxford. Melody Hobson, JP Morgan, 150 millones de dólares, quien creció en la pobreza en Chicago. Ahora es presidenta y co-directora ejecutiva de Ariel Investments, 16.000.8 millones de dólares bajo gestión. Fue presidenta de Starbucks, la primera mujer negra en dirigir empresa del S&P 500 y forma parte de los consejos de administración de JP Morgan Chase, Estée Lauder y DreamWorks. Está casada con George Lucas desde 2013. James Gorman, Morgan Stanley,
78 a 296 millones de dólares australianos estadounidenses. Fue director ejecutivo entre 2010 y 2023. Triplicó las acciones, aumentó los ingresos de 16.400 millones de dólares a 53.700 millones de dólares. Lideró las adquisiciones de E-Trade, 13.000 millones de dólares. Eaton Vance, 7.000 millones de dólares, y creó la mayor plataforma de gestión de patrimonio en 2009 con la fusión de Smith Barney. Ronald O'Henley, State Street, 26 millones de dólares, director ejecutivo desde 2019, graduado de Syracuse y Harvard, miembro de la Reserva Federal de Boston y de la Cámara de Comercio, financiador de la Universidad de Syracuse y de la radio WBUR, y con experiencia en McKinsey. Algunos grandes escándalos financieros. Es una camarilla intocable en el caso de Libor Euribor, Tom Hayes, anteriormente de UBS, Citigroup, y Carlo Colombo, anteriormente de Barclays. Fueron condenados inicialmente por manipulación de tipos de interés para beneficio de miles de millones de dólares en derivados. Pero en julio del 2025 el Tribunal Supremo británico anuló las condenas, declarando injustas las instrucciones del jurado y redefiniendo la línea entre el afán de lucro y los delitos penales. Escándalo de lavado de dinero del HSBC. 2012 expuso cómo el banco había facilitado flujos para carteles mexicanos y clientes sancionados, pagando 1.9 millones de dólares en multas, incluidos 1.200 millones de dólares de decomisos, sin que ningún ejecutivo, incluido el director ejecutivo Stuart Gulliver, al mando entre 2011 y 2018, 7.3 millones de libras en compensación en 2017, fuera acusado penalmente. En 2024, TD Bank, dirigido por su director ejecutivo Bharat Masrani, admitió graves deficiencias en materia de lucha contra el lavado de dinero y acordó pagar multas estimadas en 3.000 a 3.100 millones de dólares por permitir el paso de redes de lavado de dinero vinculadas al fentanilo, los narcóticos, el tráfico de personas y otros delitos, no supervisar 18.3 billones de dólares en transacciones y aceptar restricciones al crecimiento en Estados Unidos. Los dueños de la economía. Las familias controlan el 34% del PBI mundial, controlan 50 billones de dólares y por lo tanto son dueñas de la economía y del mundo entero. En Titanes del Capital, el sociólogo y exdirector del proyecto censurado, Peter Phillips, describe una red de súper ricos que gobierna el sistema global. Menos de 1.000 personas influyen directamente en el FMI, el Banco Mundial y la OTAN, a través de la industria bélica y el cabildeo. Mientras tanto, los 17 bancos más grandes del mundo controlan derivados con un valor nominal de más de 1.000 billones de dólares. El verdadero poder, explica en cambio los amos del mundo, Alessandro Volpi, historiador económico de la Universidad de Pisa, afirma: ya no está en manos de los gobiernos, sino de los grandes gestores financieros, fondos de inversión y gigantes bancarios que controlan un capital superior al PBI de muchos países. Influyen en los mercados, las personas, las inversiones en petróleos, las armas, las industrias farmacéuticas, la tecnología, la infraestructura y los hospitales. Planean guerras para luego, como decía Rina, hacer la paz que es solo aparente. 3 nombres dominan este sistema, 3 legiones que programan la Legión de Judá: BlackRock, Vanguard y State Street. Son los 3 grandes amos del mundo, que controlan 23 billones de dólares, es decir, 23.000 billones de dólares. Entre los socios y partes interesadas clave se incluyen grandes gigantes de la economía digital y la inteligencia artificial como Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla y grandes grupos bancarios como JP Morgan Chase, que por sí solo posee decenas de miles de millones de dólares en participaciones de capital. Incluso los medios de comunicación y las finanzas tradicionales están al alcance de estos grandes gestores. Cadenas de televisión y conglomerados como Fox, CBS, Comcast, CNN y Disney poseen participaciones significativas en BlackRock y Vanguard, al igual que grupos bancarios globales como Citigroup y muchas instituciones de importancia sistemática.
Así, los tres gigantes no solo gestionan una parte extraordinaria de ahorro global, sino también ejercen una influencia estructural en sectores claves como la información, la sanidad, la defensa, la energía y el crédito, contribuyendo a concentrar el poder económico y financiero en pocas manos. Una presencia similar se observa entre los gigantes energéticos, en ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP y Shell, BlackRock y Vanguard. Se encuentran constantemente entre los mayores accionistas, con participaciones que en algunos casos superan el 10% del capital e influyen en las estrategias globales del sector del petróleo y el gas. En la industria farmacéutica, estos mismos grupos se encuentran entre los mayores accionistas de Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly, United Health y Moderna, con participaciones de un pequeño porcentaje que valen decenas de miles de millones de dólares. Además, IBM, Morgan Stanley, Bank of America y empresas multinacionales de bienes de consumo como Coca-Cola, McDonald's, Nike y automotrices como Volkswagen están controladas por Judah Legion. Todas estas empresas tienen participaciones en BlackRock, Vanguard y State Street. Y las principales potencias mundiales son los 7 países más ricos del mundo, más Rusia y China. Bien, en este video se pudo apreciar realmente la cara del anticristo y las diferentes personas que están manejando el mundo entero junto con las empresas, bancos, etcétera, y las cifras extraordinarias que han pasado ahí, que no nos animamos a repetir porque nos hacemos una ensalada que... ¿no? Realmente es tanto los nombres también, sí, y las empresas, y obviamente las cifras que se manejan y que cada personaje tiene en su haber, es tremendo. Pero por eso hicimos este video, para que ustedes puedan comprender cómo es este mundo que más de uno no lo conoce. Esto no son cifras inventadas, ni tampoco nombres, y mucho menos empresas, pero creo que el común de la gente, donde puede apuntar a conocer los diferentes nombres que hemos puesto en el video, tiene que darse cuenta que una dimensión de mandato hay por la extraordinaria cifras que manejan cada uno, ¿no? Sí, sí. Y que el mundo, el restante, vive tan pobre. Pero bueno, vamos a José. A Josecito, la opinión de José. De verdad, eso me hizo recordar una de las profecías de Fátima, que decía que a partir del 2017 Satanás iba a perder sus fuerzas. Y lo estamos viendo hoy, ahorita que estamos en 2026, nos estamos dando cuenta que el cielo nos está dando a conocer los rostros de aquellas grandes empresas que son los verdaderos enemigos de la humanidad. Ahora bien, si el cielo nos está dando esa oportunidad de conocer, ¿por qué no como humanidad nos reunimos como debe de ser y pienso manifestar en cada una de esas empresas, hacerles ver, pero creo que también ellos tienen ese poder porque nosotros como humanidad se lo estamos permitiendo. No sé qué opinan, chicos. Sí, tal cual. Creo que estamos en ese punto, ¿no? En ese punto. Sí, también para seguir, hacemos estos programas, por supuesto, como es nuestro nombre, el despertar, para despertar conciencia, sacarnos el velo que tenemos y seguir luchando para mejorar este mundo todos de la mano. Pero también vamos a tener un invitado especial que lo quiero presentar con todo respeto, a quien admiro y quiero muchísimo, Juan Alberto Rambaldo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco que me otorguen un lugar en esto que es el trabajo de transmitir a la audiencia y a los que nos escuchan y también a todos aquellos que aunque no nos escuchen les pueda llegar de alguna manera lo que es este trabajo de intentar abrir conciencias. Exacto. Exactamente. Sí, Juan, antes que nada, vos estuviste viendo, desde el comienzo del programa que estuvimos armando esto, sabés la historia, porque la sabés, porque tus conferencias, tus charlas, cuando has estado en distintas partes del país, lo has nombrado y has comentado del anticristo. Pero
más que nada, ¿qué te pareció este mensaje, este último mensaje que traemos a nuestro público? ¿Qué le podés transmitir a la gente que recién arranca con este tema? Mirá, hablar del anticristo es un tema bastante complejo, porque por un lado sabemos que su liderazgo se encuentra en las huestes luciferianas y satánicas, pero sus operadores se encuentran entre nosotros, los humanos, porque no, los receptores de esas tendencias destructivas del espíritu de los humanos se encuentran en esos seres de alta dimensión, por más que no nos guste. Lo cierto es que tenemos que venir a la tierra, ¿no? Porque hablar de Lucifer y de Satanás es fácil, que es lo mismo que hablar de la abstracción, porque nosotros no tenemos operación respecto de ello. Pero sí tenemos la posibilidad de participar en esta lucha que es el Armagedón. Y en ese métier se encuentra esta cuestión del anticristo, al que todo el mundo dice o identifica o siente o en realidad personifica. Pero más que una persona es un personaje, porque no es un ser humano como nosotros lo pensamos, sino que es una creación por inteligencia artificial. Obviamente, inteligencia artificial, que es la que estructura, ordena, planifica la acción de todas las huestes que están bajo su control. Y a su vez, ordena y planifica las acciones a desarrollarse dentro del mundo. Las guerras, las culturas, los dominios, la pobreza, la riqueza, y entra en todos los estadios de la vida social. Obviamente, nosotros podríamos decir, eliminemos a esa inteligencia artificial. Nada más absurdo, porque en realidad el poder no se encuentra en esa estructura operativa, sino que se encuentra en aquellos creadores de ese personaje de la inteligencia artificial. Entonces, pensemos lo siguiente. Acá hay un plan. Ese plan está destinado a generar un concepto que domine toda la estructura de conciencia de los operadores y también de los sujetos a los cuales está destinado. Todo esto es una cuestión de acumulación. O sea, los que dirigen tienen clarito que el proceso es un proceso acumulativo, acumulativo de bienes, acumulativo de dinero, acumulativo de poder. Y este personaje, Judas Legion, es el que estructura la metodología para esa acumulación. Es el que tiene por objeto crear los medios y los instrumentos para que
sus operadores, sus titulares, digamos, tengan cada vez más poder y más acumulación de dinero y de bienes. ¿Cuál es entonces nuestro papel? No solamente denunciarlo y ser conscientes entonces que estamos siendo manejados por una estructura de inteligencia artificial, sino que tenemos que pasar por encima de la identificación del anticristo para entrar en el estado de conciencia de cada uno de los seres que nos rodean, de nuestros hermanos. ¿Cuál es la oposición a esa postura del anticristo? ¿Quién es el que comanda las huestes para la liberación del hombre? El Cristo. ¿Cuáles son las órdenes? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los mandatos que nos dejó el Cristo? Operar, eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que operar. Hoy tenemos con nosotros alguien que se encuentra realmente personificado y que se llama Adoniesis. Adoniesis, la expresión del Padre. La expresión del Padre preparando las huestes para la venida del Cristo, de su Hijo el Cristo. Entonces nosotros no solo tenemos que actuar de modo de favorecer esa llegada, sino que tenemos que ampliar el espectro para que eso que está profetizado en el Apocalipsis de Juan, en la profecía de Fátima, sea una realidad que golpee lo menos posible. Sepamos que en esta lucha va a haber sufrimientos. Sepamos que en esta lucha va a haber golpes. Pero ¿somos soldados o no somos soldados? ¿Creemos realmente en la solidaridad, en la defensa de la justicia, en la defensa de la igualdad, en la ley del amor que nos trajo el Cristo? La lucha contra el anticristo es poner adelante esas banderas. Es poner adelante esas banderas y tratar de que la mayor cantidad de hermanos de la tierra la levanten y la impulsen. Porque en este momento, desgraciadamente, la humanidad está controlada por la fuerza del mal. Tenemos que ser conscientes de que eso es así. Y tenemos que ser conscientes que somos nosotros
los que de alguna manera nos decimos transmisores de la palabra, los que tenemos que llevar adelante esa lucha. Judas Legion es el instrumento, pero el sujeto operador y el sujeto receptor es el hombre. No nos olvidemos de eso, no le echemos la culpa a Judas Legion. ¿Quiénes son y quiénes somos como hombres, como raza, como especie, los operadores del anticristo? Entonces, ¿quiénes somos, quiénes estamos y quiénes operamos a favor del Cristo, a favor del hermano, a favor de la justicia, a favor del amor? Porque eso, el amor, la justicia, la solidaridad, la paz, son los pilares. ¿Cuál es el pilar del enemigo? La injusticia, la desigualdad, el enfrentamiento, la guerra, la pobreza, los desplazamientos sociales. Entonces, en esta lucha ocupemos un lugar. Y digámosle al anticristo que nosotros no nos rendimos. Claro, tenemos las armas, ¿no, Juan? Esas las que vos dijiste, el que está al lado del Cristo, del bien, es la justicia, el amor, y lamentablemente el que elige, o no sé si elegís, pero estás del otro lado. Por ahí es algo muy inconsciente, ¿no? Que la gente no quiere estar de ese lado. Hay todo un trabajo subliminal que se realiza en ese sentido y que se ha incorporado en la conciencia de la gente la necesidad de tener, unos por carencia y otros por necesidad de acumular, por sentimiento de gozo en la acumulación y por sentimiento de poder. Pero siempre ha ingresado en la conciencia de modo subliminal esa sensación, la sensación del tener. Y nosotros tenemos que llevar adelante el sentido del ser. El sentido del ser en sí y con el otro. Esa es la lucha contra el anticristo. Juan Alberto, tengo una pregunta. Llama mucho la atención el número 39.900, cuando dice ahí que si me atacan a mí, otros 39.000 están tras mí. Llama mucho la atención. ¿Qué opinas sobre? A mí no me importa si son 39.900, 18.000 o 5 millones. Si, lo que sé que el grupo o la legión que comanda esa inteligencia artificial son los grandes poderosos y que utilizan al Judas Legion como instrumento, digamos, algo así como planificador de las acciones que se van desarrollando en el planeta Tierra y en la humanidad, por sobre todas las cosas. Él es el que planifica los planes de acumulación. Es el que planifica el desarrollo de las guerras. Ese es el desarrollo de la guerra como forma de acumulación y además como estructura de poder. Él es el que planifica la destrucción de los ecosistemas como forma de lucha contra la madre tierra, porque la madre tierra es
la que transmite desde abajo la energía de Cristo. Él es el que destruye la biodiversidad, porque destruyendo la biodiversidad destruye al ser humano. Y el ser humano, ¿cómo se destruye? ¿Se destruye porque desaparece o se destruye porque entra a buscar el camino más fácil, que es el camino de la subsistencia de cualquier modo? No nos olvidemos que atrás de una injusticia están los que sufren esa injusticia. Y los que sufren esa injusticia tienen dos opciones para mirar. Mirar hacia aquellos a los cuales pueden llegar a envidiar, o mirar el proceso de transformación. Nosotros tenemos que influir para que los que sufren la injusticia miren un proceso de transformación, no que miren tratando de llegar a ser lo que otros son y que ellos todavía no pueden ser. Es importante, es manifiesto, que lo trascendente es que nosotros pensemos en actuar sobre la acción que posibilite los cambios en ciencia. La lucha contra la injusticia, la lucha por la igualdad, es transformadora. Es transformadora porque trae adentro el principio de la solidaridad y porque trae adentro el principio del amor. Y porque trae, incita la armonía. La libertad es un requisito esencial para poder elegir. No puede elegir aquel que está subyugado y aquel que está condicionado por una cultura que no le es propia. Juan, vos hablaste de la inteligencia artificial y que no te importaba la inteligencia, sino el que la creó. ¿Qué opinás de lo que dijo el Papa con ese anuncio sobre que había que destruirla, la inteligencia? Me pareció que lo que está diciendo es algo que nosotros sabemos y que la gente no sabe. Lo que pasa que, ¿qué es lo que hace? En lugar de decirlo directamente, la inteligencia artificial es la operadora de los instrumentos de Satanás y de Lucifer, está diciendo no a la inteligencia artificial. Está tratando de crear la conciencia de que la inteligencia artificial puede deformar el pensamiento y la acción de los seres humanos. A mí me pareció una actitud progresista y realmente criteriosa. Está mostrando los dientes. Yo creo, no sé, me parece a mí. Esperemos. No Bueno, No digo... sé si hay una pregunta más para Juan. Discúlpenme si yo por ahí, a lo mejor ustedes querían que hablara más del tema del anticristo. Pero yo
tengo un sentido mucho más enganchado con lo que es la enseñanza del Cristo. Claro, Está por perfecto, Juan. supuesto. Está perfecto. No sé si querías Para hacer. eso te invitamos, Juan, porque sabemos que vos vas a transmitir mucho mejor ¿Quién que te dijo? nosotros la parte, digamos. Bueno, no es para inflarte el ego, pero es así, por tus vivencias y tu experiencia de vida. A mí me quedó claramente el mensaje y la prueba. Bueno, está bien, estamos hablando de Giorgio, pero que él fue tentado por el mismo anticristo ante tan semejante suma, y Dijo que bueno, no, dijo, pero dijo que no. guárdatelo. ¿Por qué? Dijo que no. Porque nunca Giorgio va a renunciar a anunciar la segunda venida de Cristo. Nunca Giorgio va a dejar de ser el anunciador de la manifestación gloriosa de nuestro Maestro. Y es el ejemplo que nosotros también tenemos que tomar. Claro, exacto, sí, sí. Exacto. Por eso con eso deja él, con esa tentación y que le ha dado esta entidad, realmente es un ejemplo a seguir para el que no conozca, realmente qué sé yo, que es tentado con menos por ahí, ¿no? Que generalmente Por menos plata se tienta cualquiera. pero bueno, ¿Sabés lo que pasa? Que le dijeron esa plata, le podrían haber dicho muchísimo más. Ni ellos tienen límite de plata, claro. porque tienen la que quieran, pero Giorgio no tiene límite en lo que es su lealtad. Tal cual. Es así. Juan Alberto, una pregunta. ¿Qué opinas? ¿Estamos en el tiempo de elección, de elegir el bien o el mal? Sin lugar a duda. Eh, estamos transitando la última etapa del Apocalipsis. Lo que en el libro de las revelaciones de Juan se llama el Armagedón, la lucha entre la hueste del bien y la hueste del mal. Esa lucha no es una lucha cualquiera, ¿eh? Mirá, eh, tiene por objeto nada más ni nada menos que el alma de los hombres, ¿no? Es la lucha por las almas. ¿Quién se lleva a quién? Sí, Eh, la verdadera guerra. ¿Cómo? Verdadera guerra, digo, de las Es almas. claro, el objetivo. Entonces, es una lucha profunda, pero que también tenemos que saber lo siguiente. Cuantitativamente no lo podés medir, tenés que medirlo cualitativamente. Y tenés que ver cuánto podés transformar o cuánto podés profundizar en el alma de tus hermanos, los hombres, para acercarlo a lo que es los mandatos del Cristo. Pero siendo consciente que esa lucha está ganada. Pocos, muchos o regulares. Porque el Padre ya lo ha decidido. Acá la Tierra llegó a un punto hipercrítico. Los hombres han llegado a un estado de degradación que es increíble. Entonces, no se puede permitir la profundización de ese estado. Hagamos lo imposible por lograr
que la mayor cantidad de conciencias se unifiquen detrás del proyecto emancipador del Cristo. Porque el proyecto del Cristo es un proyecto que emancipa, que libera, que nos profundiza, que nos recrea. Y tenemos que transmitir que eso es así y es una propuesta para todos, que están dispuestos a sentir que es imprescindible un mundo de iguales, un mundo de justos, un mundo donde el amor sea el parámetro fundamental de la acción, donde la solidaridad sea el andar cotidiano, donde seamos libres, pero libres a través de la verdad, no de la mentira. Nosotros estamos viviendo en un mundo de mentira. Tenemos que tratar de llegar a lograr un mundo de verdad, que es lo que el Padre nos prometió, lo que el Cristo nos prometió. Y bueno, es una lucha que está pronto a terminar. Desgraciadamente, el Padre ya ha tomado la decisión. No sé si desgraciadamente. Por eso digo, no sé si desgraciadamente, porque seguir Seguir haciendo así no, me parece que no con tiene la, sentido. con la guerra que se hay por todos lados, genocidios como los de Gaza, ver lo que está pasando en Beirut, lo que está pasando con los pueblos originarios en América Latina. Eso no es de seres humanos. Eso es de perversos que han perdido la humanidad. Ha perdido su condición de ser humano. Entonces, es necesario y un imperativo de salvación que el Padre le ponga fin. Gracias, Juan, por este profundo mensaje, por estas palabras que has dejado para este final de programa. Te agradecemos de todo corazón por transmitir esto. Exacto. El Juancito, agradecido yo, querida. sí, Pensá que tengo 82 años. No sé cuánto me queda en el carretel todavía, pero en la medida que pueda seguir haciendo esto, mi vida tiene sentido. no, y claro que tiene sentido. Aparte, no creo que te vayas pronto, así que vos sabés por qué te lo digo. O sea, bueno, gracias Juancito, gracias por haberme invitado José, también y gracias. a José también. Así es, Fabián, gracias Silvina, gracias Juan Alberto. Por último, Juan Alberto, cierro con esto. Una pregunta como oyente, ¿qué debemos de hacer o de qué manera podemos ayudar al cielo? Denunciando las injusticias, solidarizándote con aquellos que están mal, gritando, diciendo basta, porque no es posible que miremos cómo pasan las cosas sin decir nada. Hay que gritar y resistir.
¿Eh? Claro que sí. Bueno, Claro. muchas gracias. Ya tenemos las herramientas que Juan ha dicho, las que dice Giorgio siempre, es la justicia, la paz, el amor y la solidaridad sobre todas las cosas, para que tratemos por lo menos de hacer un mundo mejor, y lo más importante es despertar las conciencias, que de eso se trata nuestros programas, así que agradecidas a todos. Pero bueno, acá al final le vamos a dejar un mensajito justamente de hablar de todo este tema de Giorgio, la palabra de él, por supuesto. Así que les agradecemos de todo corazón por confiar una vez más en nosotros, y no se olviden de suscribirse, de compartir, de dar me gusta y por supuesto de tocar la campanita. Hasta la próxima. Arímanes es el hijo de Satanás, es el anticristo, es un espíritu de las tinieblas y es el hijo de Satanás. Y ha personificado un hombre poderoso que a menudo vive dentro del Vaticano, sale y entra, sale y entra. Pero no es un cardenal o un hombre de poder del Vaticano, es un amigo del Vaticano, protegido por el Vaticano. Lo saben, pero creen el contrario. Es algo divino, algo que va a ayudar a la iglesia. Para unos cardinales honestos lo saben. El cielo me dio la orden de decirlo cuando será herido o muerte. Ahora es muy fuerte. Lo encontré. Bueno, él me encontró, me buscó. Yo soy una persona sencilla. Tiene todo el dinero del mundo. Me buscó y yo, a través de algo muy sencillo, una persona que trabaja en un banco en Roma me llamó, uno de los simpatizantes que sigue los programas, las conferencias, me dijo: una persona importante quiere hablarte y te quiere hacer una donación. Y yo dije, bueno, si me ayuda a la obra, pero transparente, no una donación mafiosa, obviamente. No, tú vení aquí, y voy en Roma, en un lugar muy grande, inmenso, gigantesco, una mansión. Y ahí se presenta este personaje que me dice, se presenta y me dice: soy esto, nombre y apellido, y me dice la verdad. Y me dice algo raro, pero yo lo entiendo teológicamente. Me obligaron arriba de hablarte. Arriba él no es el Cristo, es su padre, que es el demonio, pero todo tiene una función divina. Y me dijo: si tú haces esto, yo te doy 66 millones de euros. Me dijo que tenía financiaria, bancos, empresas en todos los lados. Sí, pero todo el mundo, espero no ustedes, se le van a creer, porque él va a presentar cosas que harán bien al mundo, como algún ejemplo: el remedio por el cáncer, el remedio que podemos vivir hasta 150 años, que podemos tener relaciones sexuales hasta 130 años, y la gente lo va a adorar. No sé dónde nació y tengo un silencio de tumba sobre su persona, su contacto, no sé nada, ¿no? Obviamente yo ni siquiera sé dónde buscarlo. Tengo un contacto en Roma de aquella persona que me lo presentó, pero él a su vez es un títere, es un nadie, uno de sus tantos soldados que tiene en un banco. Y no sé si tiene el número de este personaje, que es un personaje que existe verdaderamente, tiene un nombre, un apellido. Pero el cielo me ordenó de no cercarlo nunca, entonces yo obedezco. Responder en el momento que él me busca, sí, yo tengo la obligación de responderle, o eventualmente de escucharlo, verlo si me invita, porque sé que el Padre que me está mandando un mensaje a través de este personaje, que es un instrumento, a pesar que no nos guste, es un instrumento del Padre también él. No, obviamente, amigo nuestro, pero un instrumento del Padre sin lugar a duda.
Gracias.